Buenos días. El mensaje que voy a hacer hoy se titula "He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes". La palabra se encuentra en Génesis 17, y versículo 4. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por su grande amor que nos llamó conforme a su voluntad, a su verdad. Nos involucró a obra de salvación. Ahora en ese tiempo nos bendiga esta reunión, que podamos atender a su palabra, podamos recibir su palabra con mucha concentración, personalmente cada uno. Le pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Hace unas semanas se casaron Pastor Enrique y Pastora Aurora. Un evento muy hermoso en nuestra vida de fe. ¿Cuál fue el propósito de este matrimonio? ¿Por qué se casan? Hoy en día la gente se confunde mucho en este aspecto y muchos no quieren ser padres. Si pensamos bien, en realidad se casan para llevar frutos. Al llevar fruto, nuestra vida llega a ser felices. Gozos y placeres sirven como métodos para alcanzar este propósito original. Ser padre significa ser fiel a la voluntad de nuestro Dios, quien dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Ahora, hoy vamos a pensar y entender bien cuál sería la mayor bendición en nuestra vida. Quizá podríamos ser prolíficos sin recibir palabra de Dios, en carrera o en ganar dinero, ser rico o en tener muchos hijos físicamente. Sí, son bendiciones, pero la bendición principal que quiere dar Dios es algo diferente. Dios nos enseña por medio de la Biblia que Él tiene un plan excelente, que nadie en este mundo puede decir que es cosa ajena de sí. Un plan eterno, más sublime y poderoso que nuestro instinto pecaminoso jamás puede alcanzar. ¿Por qué es tan importante el estudio bíblico y la boda de fe? Estos métodos nos ayudan a vivir con visión en Dios, para llevar frutos dignos delante de Dios. Dios nos da visión y nos guía por medio de su palabra. Hemos recibido esta gran bendición de poder escuchar la palabra de Dios y caminar en nuestra vida en dirección santa, clara, fructífera en cuanto a salvación humana, lo cual es lo más importante. Dios no llamó a Abraham para ser padre de una familia que viviera bien en este mundo, sino para ser padre de un pueblo santo, los hijos de Dios que conocen y siguen a su voluntad. Amén. Primera parte. Anda delante de mí y sé perfecto. Versículos 1 a 3. Por favor, vamos a leer el versículo 1, juntos a las 3. 1, 2, 3. Muchas gracias. Abraham obtuvo un hijo por medio de una sierva y pasó un buen tiempo sin tener comunicación con Dios. Ismael creció recibiendo el amor y protección de Abraham, pues era su única esperanza. Pero esto no era la voluntad de Dios. No era la promesa que quería dar Dios a Abraham. He aquí, en nuestra vida hay que fijar en palabra de Dios y su voluntad santa, para no terminar buscando solo un sueño humano. Dios dijo a Abraham: yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Abraham no estaba andando delante de Dios. Cuando él puso su esperanza en Ismael, su espíritu se corrompió y buscó las cosas de ese mundo. Sin darse cuenta, la comodidad, la seguridad y el disfrute llegaron a ser cosas que le importaban, alejándose de Dios y de su promesa real.
Esto tiene que ver con la incredulidad. Dios enfatizó a Abraham acerca de su omnipotencia. Andar delante de Dios es creer en su promesa sin limitarla, con el juicio humano. Génesis capítulo 15, versículo 6 dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Ser perfecto ante Dios es creer plenamente en su palabra y andar por la fe. Vivir por la fe. Dice la palabra, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro. Abraham se despertó de su sueño humano para escuchar de Dios. Oremos para que podamos postrarnos sobre nuestro rostro con arrepentimiento ante la palabra de Dios y humildemente recibir su palabra para desear y luchar a ser perfectos ante Dios, cambiando realmente el contenido de nuestra esperanza de vida. Amén. Segunda parte. Serás padre de muchedumbre de gentes. Versículos 4 a 8. Vamos a ver el versículo 4. He aquí, mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. En este capítulo se repite frecuentemente una palabra. ¿De qué palabra estoy hablando? Es pacto. En el capítulo 15 hemos visto que Dios realizó con Abraham un ritual, y eso era prácticamente un pacto. Y su contenido era la misma promesa que aparece desde el capítulo 12. Y Dios ha mostrado su amor y plan de salvación humana desde el inicio de Génesis. Ahora, aunque es voluntad propia de Dios que Él va a cumplir, Dios nos invita a que participemos en este plan con la actitud correcta, que es por la fe. Por eso Dios le ayudó a Abraham varias veces, repitiendo la misma promesa, porque los humanos olvidan. Nosotros olvidamos. Abraham olvidó, y todos olvidan de lo que escuchan conforme pasa el tiempo. La repetición es necesaria y es el método básico de la enseñanza de Dios. Un buen ejemplo es que Dios manda a que guardemos el día del Señor y el diezmo, para que no perdamos nuestros ojos en las cosas de ese mundo. Y aquí en VF, estudio bíblico cada semana. Los que menosprecian guardar estas cosas diciendo que son solo leyes, no saben de su debilidad, ni de la intención de Dios, y de su capacidad, que podemos realmente depender de Él. Cuán hermoso y justo es esta palabra que despierta a nuestro espíritu. Entendamos este corazón y anhelo de Dios y pongamos mucha atención en su promesa. No vivamos en este mundo olvidando su gracia y plan de salvación. Vamos a guardar el pacto de su palabra en nuestro corazón. Amén. Por favor, les pido que leamos desde el versículo 4 hasta 7. Por favor, todos juntos, cada uno oyendo la voz de Dios para recibirla. 4 a 7. 1, 2, 3. Y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Gracias. Amén. En estas palabras creemos que está el corazón de Dios y entendemos la importancia de este pacto. Para que no olvidara su pacto, Dios usó varios métodos en Abraham. Uno de ellos es cambiar su nombre a Padre de Muchedumbre. El nombre anterior, Abraham, significa buen padre, mientras que Abraham significa Padre de Muchedumbre. Con el nombre nosotros identificamos cosas o personas.
El nombre también define nuestro carácter y propósito de vida. Ahora Abraham tendría mayor facilidad para recordar quién era él, según la voluntad de Dios. No solo un padre bueno, según la visión humana, sino padre de muchedumbre. ¿Quiénes somos nosotros? Dios nos ha dado varios nombres: pámpanos, novia de Cristo, soldados de Cristo, siervos fieles, reyes y sacerdotes, maestros de la Biblia, pastores de las ovejas y ovejas de Cristo, etc. Pero hoy vamos a recibir este nombre e identidad, cada uno de nosotros, como mensaje personal de Dios. Les invito así. Vamos a decir por la fe. Repitan conmigo estas palabras. Yo soy padre o madre de muchedumbre de gentes. ¿Listos? Tiene mucha ganas, gracias. 1, 2, 3. Amén. Esto es de verdad voluntad de Dios en nuestra vida. No hay un hombre que Dios quiera que viva una vida pequeña, egocéntrica y solo para sí mismo. Dios bendice a todos los que por la fe reciben su palabra de ser padre de muchedumbre. Saldrán de nosotros frutos maravillosos. Reyes y naciones saldrán de nosotros y serán eternamente pueblo de Dios. Amén. Una persona que realmente lo cree y vive, naturalmente llega a ser muy diferente de los demás. Reconoce el valor del pacto y lucha y trabaja con todo su ser. Ya no es limitado por engaños de este mundo, materialismo, respeto de sí mismo, envidia, codicia, adulterio, etc. Dependiendo de la palabra de Dios, puede alejarse de estos engaños. Cree en Dios, cree en su palabra, cree en su promesa. Así, recibamos la palabra de Dios, quien apareció y dijo: anda delante de mí y sé perfecto. Amén. Parte 3. La circuncisión, señal del pacto. Versículos 9 a 14. Vamos a ver versículo 10. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. ¿Qué es lo que pide Dios que hagamos? La circuncisión es un acto de decisión porque cuesta dolor. Y también es una marca que dura toda la vida. Por lo tanto, nos ayuda a formar la sana actitud y a estar listos para seguir en la palabra de Dios. Nuestra actitud ante la palabra de Dios debe ser sincera, con mucha claridad y decisión, teniendo una marca clara en nuestro propio ser. Esto quiere Dios en nuestra vida y nos manda. Mucha gente piensa ligeramente el acto de escuchar la palabra o de seguir a Dios, solo esperando algún beneficio momentáneo o resolución milagrosa de sus problemas, sin importar el contenido de la palabra. A ellos no les importa la justicia o el significado de la cruz, ni arrepentirse de su propio pecado. Mucha gente escucha la palabra gozosamente en el inicio, pero al venir el momento de decidir algo, vacila o se niega a seguir la palabra. Nada quiere comprometer o invertir por no querer arrepentirse de nada. El arrepentimiento y la decisión firme es de seguir a Jesús viene del corazón puro y valiente, que sabe valorar la palabra de Dios. Debemos comparar en base de la justicia y la razón entre el valor de la palabra de verdad frente a las cosas vanas de ese mundo. Voy a leer Apocalipsis, capítulo 21, versículo 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Aquí Dios pone a la cobardía e incredulidad en el primer lugar de las condiciones de los que van al infierno. Sin decisión, no se puede ser del pueblo de Dios. Todos damos testimonio
de que la fe misma también inicia con el arrepentimiento. Con nuestra decisión y el cambio de identidad, Dios nos brinda el entendimiento más profundo de su palabra, al mundo espiritual, al mundo verdadero de justicia y amor. Amén. Si vemos el versículo 12, esto no aplicó solamente a Abraham, sino a todos los varones de su casa, incluyendo a los siervos que no son hijos de Abraham. Aquí vemos que el corazón de Dios quiere bendecir a toda la humanidad por la fe, iniciando desde Abraham. Dios también quiere bendecir a Agar y a Ismael. El problema es que ellos no hacen tanto caso a la voluntad de Dios y sus intereses están en otro lugar. De todas maneras, Dios multiplica su bendición iniciando de un padre. Vemos muchos ejemplos en la historia de Dios en VF, que por medio de una persona se convierte toda la familia en cuanto a la decisión de seguir la misión que hay en VF. La cuestión de tomar esta dirección es personal, pero también es cierto que hemos escuchado todos de la misma palabra, recibimos el mismo mandamiento y el mismo espíritu, por lo tanto, tomamos la misma decisión de vida. La misma circuncisión es señal de ser un solo pueblo de Dios. Los que no realizan esta circuncisión, ¿qué les pasará? Versículo 14. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Sin circuncisión no hay pacto con Dios. Sin circuncisión no se conoce a Dios. Entonces, ¿haremos nosotros pacto con Dios? ¿O viviremos siguiendo las palabras engañosas de ese mundo? Seamos sinceros para poder obedecer la palabra de Dios. Tengamos identidad clara, marcada en nuestro ser. Seamos circuncidados. Seamos pueblo de Dios. Amén. Cuarta parte. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac. Versículos 15 a 22. Veamos el versículo 15. Dijo también Dios a Abraham: a Sarai, tu mujer, no la llamarás Sarai, mas Sara será tu nombre, su nombre. Matrimonio es una unión de colaboración donde se lleva fruto en pareja. Si Abraham es padre de fe, es necesario que su esposa, Sara, sea madre de fe. Su papel es tan importante que Dios cambió su nombre a princesa. Debemos orar mucho para que todas las pastoras de VF sean princesas ante Dios, muy preciosas en la historia de Dios y buenas colaboradoras en su familia, orando junto con su marido para obedecer la voluntad de Dios antes que querer seguir las cosas de ese mundo. Así también debemos orar para que las solteras puedan ser preparadas en la fe para formar matrimonios de la fe que solo siguen la promesa de Dios. Amén. Versículo 21 dice: mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por ese tiempo el año que viene. Primero, ¿en qué se distingue Sara de Agar? ¿Por qué Dios muestra su fuerte voluntad de dar promesa por medio de Sara y no de Agar? Pues Agar ya tiene un hijo. Primeramente, Sara es esposa de Abraham y Agar es una sierva. Dios es quien estableció el matrimonio como hacerse una sola carne. Por eso es muy importante en la historia de Dios el matrimonio de fe para formar la base de obedecer a Dios, que dura toda la vida. Y siempre debemos procurar trabajar en base de nuestro matrimonio y no de fuera. Segundo, Sara, conociendo la palabra de Dios dada a Abraham, lo obedeció y lo siguió siendo unánime con su marido. Esto es muy importante. La Biblia nunca menciona que Sara dudó, o se oponía, o tenía otra opinión propia de cómo vivir. Siempre obedeció y siguió a su marido. Aun cuando se equivocó, hasta cierto punto quería favorecer el cumplimiento de la promesa de Dios.
Lo único que le faltaba era su condición física. Pero esto también fue utilizado para manifestar la gloria y el poder de Dios. En cambio, Agar, aunque quizá también era una mujer excelente y trabajadora, desde el principio no meditaba la palabra de Dios y cambiaba fácilmente su modo de pensar, actuando orgullosamente al tener un hijo de Abraham. Para ella no le era importante ser madre del pueblo santo de Dios, ser bendición para otros, sino solo buscaba un éxito humano, nada más. Naturalmente, sus acciones siguieron las reglas de este mundo. Entonces podemos imaginar su fruto, su hijo Ismael, recibiendo esta influencia de su mamá al crecer. Los que buscan logros mundanales llevarán su propio fruto mundanal. Pero los que entienden e imitan de verdad las pisadas de Jesús, en su voluntad santa y justa y lleno de amor sacrificante, serán de verdad grandes, reyes y sacerdotes en el reino eterno de Dios. Amén. Luego, al ver cómo reaccionó Abraham ante esta revelación de la voluntad de Dios, que decía: ojalá Ismael viva delante de ti. Vemos cuán fuerte es nuestro propio pensamiento arraigado a nuestras situaciones. Pero una cosa buena también hubo. Abraham no era hipócrita y demostró su duda, consultándolo ante Dios. Pues así realmente pensaba y esperaba en su hijo Ismael. Era el momento de resolver claramente la duda de su esperanza. Si uno no confiesa algo de su interior por tener desconfianza, no podrá salir de su error. Entonces aquí Dios le ayudó a Abraham reafirmando su palabra. Por favor, me ayuden con lectura de versículo 19 a las 3, por favor. 19, 1, 2, 3. Gracias. Dios es muy paciente, ¿verdad? Por eso hay esperanza en nuestra vida. Pero Dios entiende nuestra incredulidad a causa de la inmadurez y pensamiento arraigado en lo visible en este mundo. Pero también Dios espera con todo anhelo nuestro crecimiento y debemos crecer y no caer en el error siempre, aprendiendo cada vez más a fijar nuestra mirada en la palabra de Dios. Amén. Abraham pensó que su esperanza estaba en Ismael y Dios lo corrigió. Así también, nuestra mente, como oveja inmadura y egocéntrica, va transformándose cada vez más para tener la visión más concreta de Dios en nuestra vida personal. Nuestra vida egocéntrica y pequeña va ampliándose cada vez más para ser padre de muchedumbre, para trabajar con sacrificios propios, ser buen colaborador y líder y pionero de historia de Dios, teniendo la fe personal y concreta en la palabra de Dios. Ahora, esta revelación de Dios era para sembrar la fe concreta en Abraham. Primero, lo hace recordar el pacto con Dios, y para que no lo olvide, le ayuda con una señal de ser pueblo de Dios, circuncisión. Ahora, en base de esto, Dios revela los detalles del cumplimiento de su promesa, que va a nacer de Sara y que falta solo un año. Entonces, primero debemos creer la palabra y obedecerla. Entonces, Dios nos hará ver más concretamente cómo va cumpliendo su promesa en nuestra vida. Dios es siempre fiel, aunque no sepamos por ahora acerca de los detalles de nuestra bendición futura. No hay que turbarnos, sino vamos a confiar en Dios y seamos perfectos delante de Dios. Amén. Última parte. ¿Cómo obedeció Abraham? Versículos 23 a 27. La Biblia da testimonio de cómo obedeció Abraham. Versículo 23. Entonces tomó Abraham a Ismael su hijo y a todos los siervos nacidos en su casa,
y a todos los comprados por su dinero, a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios le había dicho. En este versículo se repite la palabra todos. Abraham obedeció al 100% y practicó la circuncisión sin excepciones ese mismo día. Él tomó primeramente a Ismael, aunque sabía que no iba a ser el padre del pueblo de Dios. Cuando uno tiene certeza, así puede hacer. Y solo cuando sabemos cuál es la voluntad perfecta de Dios en mí, podemos tener certeza. Abraham vivió sin recibir la dirección de Dios durante mucho tiempo. Entonces la esperanza de Abraham se degeneraba y solo miraba en Ismael, hijo nacido en su propia carne y de pensamiento equivocado. Pero cuando Dios le dio una dirección clara, Abraham rápidamente se adaptó y marchó adelante con mucha energía y gozo. Mucha alegría, yo diría. Fue un momento de ser liberado de atadura de su propio sueño humano. Creer en Dios omnipotente nos da libertad sin límite. Nada es más difícil para nosotros que perder dirección, no tener visión de Dios. Pero mientras que tengamos con claridad esta guía perfecta, vamos a aprovechar, vamos a avanzar, porque tenemos la dirección. Amén. Desde pequeño yo vivía con una visión muy pequeña. Siendo de naturaleza introvertido y por algunos fracasos para relacionarme con amigos, desde niño tuve miedo de las relaciones humanas y trataba de solo defenderme. Así no quería hablar con otros y mi vida fue muy encerrada y solitaria. Pero Dios me guió, primeramente, a quebrar el orgullo del egocentrismo por medio de fracasos, lo que culminó durante mi servicio militar. Y después me mandó una pastora de VF para invitarme a estudio bíblico. Al empezar el estudio bíblico en VF, encontré otro mundo, un mundo espiritual y verdadero, vivificante. Fueron abiertos mis ojos y vi que la voluntad de Dios en mi vida era más sana y grande. Aprendí que a pesar de mi carácter negativo, tenía que vivir una vida que lleva frutos delante de Dios. Y lo mejor de todo era que la Biblia me enseñaba lo que es santo y bueno, dejándome muy claro a qué tengo que seguir, pues hasta entonces vivía engañado por falsas doctrinas de este mundo y vagabundeaba buscando la verdad y el significado de mi vida. Y la palabra de Dios no era como un dulce que solo complace al paladar, sino era como la mejor comida que me da salud y nutre, porque me guiaba conforme el camino verdadero. Entonces mi corazón reaccionó con alegría y decidí a seguir a Dios de la Biblia, a Dios que me llamó a la misión en VF. Entonces Dios me bendijo más en muchas cosas, en realidad en todas las cosas que vivía yo, e incluso me mandó a un lugar más adecuado, la tierra de misión, en el capítulo de la UNAM, CEU, como misionero. Lo que me gustó más aquí era el estudio grupal con Misión Abraham. Pues había aquí la misma actividad y el mismo espíritu que tenía VF Corea, que me llamó. Pues aquí había el mismo Dios, la misma palabra y la misma circuncisión, de decidir a estudiar la palabra de Dios y vivir solo conforme a su enseñanza. Sin embargo, hay momentos en mi vida en los que caigo espiritualmente y pierdo la palabra de Dios en mi corazón. Y sin darme cuenta caigo en incredulidad, no como la incredulidad plena contra la palabra, sino como Abraham, quien sin mala intención, pero conforme al ambiente que pasaba, se caía. Yo también, cuando no lucho para obedecer concretamente la voluntad de Dios, de mi corazón empiezo a perder la identidad y toda bendición. Dios dijo, sé perfecto y anda delante de mí. Y también dijo, he aquí, mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Oro para poder servir buscando diligentemente a las ovejas del Señor, porque mi vida, cuando no espera del fruto de Dios, se corrompe naturalmente y se aleja de Dios. Oro para poder trabajar
en la historia de Dios con identidad marcada en mí como circuncisión que permanece. Y oro que todos nosotros renovemos nuestro corazón con circuncisión en nuestro espíritu para hacer la obra del Señor, llevar frutos de salvación. Amén. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por su palabra, su dirección clara en nuestra vida, que no nos haga ser confundidos, vacilando, sino seguir firmemente en su guía, confiando 100% en su omnipotencia, en su justicia, su eternidad. Nos haga ser hijos eternos de Dios y Padre de muchedumbre, una bendición. Le pido en Jesucristo. Amén.